Mientras el resto del mundo ha estado retenido por la burocracia, China ha estado construyendo tuberías para traer toneladas de petróleo para que el país prospere. Un proyecto de 25.000 millones de dólares que une a dos superpotencias. Una red de gas natural doméstica que impulsa la economía, y un oleoducto estratégico que elude la mayor vulnerabilidad de la nación. Estas son algunas de las cosas que China ha logrado en los últimos años. Y el principal entre estos logros es la joya de la corona de China, el oleoducto de petróleo del Océano Pacífico en Siberia Oriental. El oleoducto de petróleo del Océano Pacífico en Siberia Oriental, o ESPO, para abreviar, es uno de los cambios geopolíticos más importantes del siglo XXI. Es el símbolo de que Rusia está eligiendo confiar en China para su futuro energético, en lugar de Europa. El ESPO es más que un oleoducto. Es una promesa entre dos naciones que durará décadas. Pero primero, hablemos de cómo se construyó este enorme oleoducto, que abarca 4.828 kilómetros en primer lugar. ESPO había sido un proyecto muy esperado tanto para Rusia como para China. Ambos países lo habían estado discutiendo desde la década de 1970, pero no fue hasta 2006 que la construcción realmente comenzó. Y sorprendentemente, el progreso fue más rápido de lo esperado. La primera sección del oleoducto se completó en 2009. El propio Putin inauguró la terminal en Kosmino el 28 de diciembre de 2009. Luego, la sección china se completó al año siguiente en septiembre de 2010, y para 2011, Rusia anunció que había comenzado los envíos programados de petróleo a China a través del nuevo oleoducto. Pero eso fue solo la primera etapa del proyecto. El enorme oleoducto serpenteaba por valles y montañas desde Taizhou hasta Skоворodino. La segunda fase, completada en 2012, lo vio extenderse aún más desde Skоворodino hasta Kosmino. ¿Y cuál fue el resultado? Juntos, China y Rusia construyeron uno de los oleoductos de crudo más largos del mundo. Con 4.828 kilómetros de longitud, es equivalente a construir un oleoducto desde Los Ángeles hasta Nueva York. Y un poco más, solo que en un terreno mucho más difícil. Sin embargo, no solo su longitud es impresionante, sino también la cantidad de petróleo que se bombea a través de esta vena metálica que conecta China con Rusia. El ESPO tenía una capacidad inicial de solo 600.000 barriles. Pero a medida que se añadieron más estaciones de bombeo, esa capacidad aumentó a 1 millón de barriles por día. Y finalmente, en el año 2025, con las 32 estaciones de bombeo operativas, esta cosa está moviendo 1.600.000 barriles de petróleo a su máxima capacidad por día. ¿Y cuánto costó construir esta maravilla de la ingeniería? Solo la primera etapa costó 12.270 millones de dólares, con otros 1.740 millones de dólares añadidos por la construcción de la terminal de exportación. Cuando sumas el costo de la segunda fase, el costo total se reduce a 25.000 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los proyectos de infraestructura más caros de Rusia. Pero aquí está la cosa. Hubo un incidente que aumentó el costo un poco más de lo que debería haber sido. Inicialmente, el gasoducto debía pasar por el área del lago Baikal. El lago Baikal resulta ser uno de los ecosistemas más importantes del mundo, con más de 2.500 especies de animales habitándolo. Debido a las preocupaciones ambientales sobre el oleoducto que atraviesa la región, hubo protestas. Ahora bien, mientras que cualquier otro gobierno probablemente habría construido el oleoducto de todas maneras, Rusia y China mostraron consideración y movieron la ruta del oleoducto 40 kilómetros al norte para evitar daños ambientales. Un esfuerzo encomiable, sin duda, pero uno que aumentó la complejidad y el precio del proyecto. Pero al mismo tiempo, no es como si Rusia tuviera que pagar esos 25.000 millones de dólares de inmediato, porque los dos países se involucraron en un movimiento diplomático que los acercó más que nunca. Rusia y China firmaron un acuerdo de energía por deuda en 2009, el cual cambiaría el mercado energético asiático para siempre. A cambio de un préstamo de 25.000 millones de dólares a las empresas rusas Transneft y Rosneft, Rusia acordó proporcionar 300.000 barriles de petróleo crudo a China cada día durante los próximos 20 años,
Ahora, aquí está por qué eso es tan importante. China financió esencialmente todo el oleoducto de Rusia, y a cambio obtendría un suministro de petróleo garantizado. Con este acuerdo, Rusia y China habían creado una obligación diplomática que los uniría durante los próximos 20 años. Y una vez que esos 20 años hayan terminado, tendrán aún más razones para mantener ese lazo intacto para beneficio mutuo. Es la diplomacia energética en su máxima expresión, reuniendo a dos de las superpotencias más poderosas del planeta. El petróleo bombeado a través de este oleoducto abastece no solo a China, sino también a gran parte del mercado de Asia-Pacífico, incluyendo Japón y Corea del Sur. Hasta la fecha, el ESPO es uno de los sistemas de entrega de petróleo crudo más importantes de Asia, pero no es el único. China tiene otro enlace similar que trae petróleo de Rusia llamado el Poder de Siberia. El proyecto Power of Siberia representa un cambio dramático en el flujo global de gas que no tiene precedentes en las últimas décadas. Y eso es principalmente debido a la enorme magnitud de este proyecto. Anteriormente conocido como el gasoducto Yakutias-Khabarovsk-Vladivostok. Es operado por la empresa estatal rusa, Gazprom. Este puente de gas se extiende desde Yakutia hasta el Krai de Primorie, y luego, crucialmente, se conecta con China. El gasoducto completo se extiende a unos impresionantes 3.966 kilómetros y es capaz de bombear 61.000 millones de metros cúbicos de gas al año. De esos 61.000 millones, 38.000 millones de metros cúbicos de gas al año, sí, más de la mitad, se suministra directamente a China. Así que China no solo transporta una cantidad asombrosamente grande de petróleo desde Rusia a través del oleoducto ESPO, sino que también es uno de los mayores importadores de gas de Rusia. Y los cimientos de este proyecto que supera fronteras se establecieron desde el año 2014. El 21 de mayo de 2014, Rusia y China firmaron un acuerdo histórico de gas con un apretón de manos de $400.000 millones. Y ese dinero fue crucial para hacer que este gasoducto fuera una posibilidad. Pero aquí está la cosa, había más en juego aquí de lo que parecía. Este costoso acuerdo no fue solo una transacción comercial. Cuando observas el contexto histórico, ves que este acuerdo llegó poco después de que Rusia anexara Crimea y en ese momento, países occidentales como los Estados Unidos y Europa estaban imponiendo fuertes sanciones a Rusia. ¿Y quién viene a ayudar? China, por supuesto, con cientos de miles de millones de dólares para rescatar a Moscú de problemas y así, el enfoque de Rusia se desplazó de Europa como su exportador más confiable a Asia. Especialmente, China. La construcción del gasoducto Fuerza de Siberia comenzó en septiembre de 2014. Tanto Putin como el viceprimer ministro chino, Zhang Gaoli, asistieron a la ceremonia de inauguración. Y así, comenzó la base para uno de los gasoductos más largos del mundo. La parte china también comenzó la construcción de un gasoducto de conexión en junio de 2015. Sin embargo, primero hubo que superar algunos obstáculos importantes. Para que China extendiera el final del oleoducto, necesitaba cruzar el río Amur. Y dado que este río es un hito importante en la región, no podían simplemente construir sobre él. La única otra forma era ir por debajo. Y así las máquinas perforadoras atravesaron la tierra, creando dos túneles subterráneos que pasaban por debajo del río. Había muchos riesgos involucrados aquí. Sobre los trabajadores estaba todo un río y un solo error podría significar inundaciones y pérdida de vidas. Pero con algo de suerte y gracias a la supremacía de China en la construcción de máquinas perforadoras de túneles de primera categoría, eso nunca sucedió. Los dos túneles de 3.737 pies de largo fueron terminados en marzo de 2019, y el oleoducto se mantuvo fuerte en las entrañas de la tierra. En octubre del mismo año, el gas presurizado comenzó a fluir como sangre vital a través de las tuberías metálicas. La entrega de gas comenzó con la capacidad inicial del gasoducto de 5.000 millones de metros cúbicos por año en 2020. Y para 2025, ese número ha crecido gradualmente a 38.000 millones de metros cúbicos de gas por año. Actualmente, el Poder de Siberia está operando a plena capacidad de exportación. Pero en el futuro, eso podría cambiar a medida que China importe cada vez más gas de Rusia a través de esta misma ruta. Ahora, aquí está la razón por la que este proyecto no se trata solo de gas, sino que refleja el cambio geopolítico más grande en la región. Como mencioné anteriormente, Rusia enfrentó severas sanciones de Europa, su principal importador de gas natural, en el año 2014 y con el gasoducto Fuerza de Siberia.
Rusia ha cambiado su enfoque hacia Asia con China como su principal importador de gas natural. Este gasoducto representa lo fácil que fue para Rusia encontrar un nuevo cliente para uno de sus recursos naturales más importantes cuando recibió el frío rechazo de Occidente. Y este lazo no es solo importante para Rusia, también es una gran victoria para China, que depende en gran medida de la energía del carbón para satisfacer sus demandas energéticas. Con el gas natural proveniente de Rusia, China no depende tanto de una sola fuente de energía, diversificando su sector energético. Eso solo es bastante importante para China, no solo porque más diversidad significa un enfoque más seguro para la producción de energía, sino también porque China se está inclinando hacia fuentes de energía más amigables con el medio ambiente. El gas natural produce menos carbono que el carbón en general, por lo que es una gran alternativa. Además, China está comprando gas a Rusia, a un precio más barato en comparación con lo que paga a los países de Asia Central. Pero la historia no termina aquí porque el poder de Siberia está a punto de tener una secuela. El poder de Siberia 2, también conocido como el gasoducto de Altai, es un proyecto propuesto que todavía está en conversaciones entre las dos naciones. Este gasoducto conectaría las reservas de gas en la región de Altai en Siberia Occidental con el noreste de China, creando otra ruta para la exportación de gas natural. Ahora, si este gasoducto se realiza o no, está por verse. Mientras tanto, China no solo depende de Rusia para satisfacer sus demandas energéticas. Tiene muchas otras alternativas que son igualmente viables. Gasoducto Oeste-Este. El gasoducto Oeste-Este es la obra maestra de China en cuanto a infraestructura energética se refiere. Y este gasoducto tiene una función diferente a las demás que hemos discutido hasta ahora. No es una ruta utilizada para importar o exportar gas a través de las fronteras, sino más bien una red nacional de gasoductos que conecta el oeste rico en recursos de China con su este económicamente próspero. Una cosa importante de entender es que el gasoducto Oeste-Este no es un solo gasoducto. Más bien, son 4 proyectos masivos de gasoductos que colectivamente forman uno de los sistemas de transmisión de gas más extensos del mundo. Hablemos de cada uno en detalle. El primer gasoducto Oeste-Este va desde Lunan en Xinjiang hasta Shanghái. Con una extensión de 2.500 millas, pasa por 66 ciudades y 10 provincias, lo que lo convierte en uno de los gasoductos más largos del país. La construcción de esta sección comenzó en el año 2002, y para el 2005 el gasoducto estaba completamente operativo. Con una capacidad de 12.000 millones de metros cúbicos por año, sirve como una parte integral de la infraestructura de suministro de gas natural para el delta del río Yangtze, que es la potencia económica de China. La capacidad se incrementó más tarde para llegar a un total de 17.000 millones de metros cúbicos de gas natural bombeados cada año. La segunda fase del proyecto comenzó en 2008, cuando comenzó la construcción de la segunda tubería. Esta vez, la longitud de la tubería fue aún mayor. La línea principal se extendía por 4.841 kilómetros, pero combinada con las 8 líneas secundarias, su longitud total alcanzó un asombroso total de 9.101 kilómetros. Costando $20.000 millones, este oleoducto conectaba la región de Corgos con Guangzhou en Guangdong. Esto conectaba las fronteras occidentales de la nación con el corazón manufacturero de China en el sur. Un enlace clave que ayudaría a alimentar fábricas y plantas de producción que impulsan la economía de China. El trabajo en el tercer oleoducto comenzó en 2012. El oleoducto de 7.383 kilómetros con 8 ramas iba desde Corgos en el oeste de Xinjiang hasta Fuzhou en Fujian. Cruzó 10 provincias, proporcionando recursos naturales a importantes centros urbanos de producción y económicos. Con un costo total de $21.500 millones, este tramo resultó ser costoso comparado con el resto de los oleoductos. Pero aún así, no es nada comparado con lo que China había planeado después. La cuarta tubería de la red de gas Oeste-Este comenzó en el condado de Wuxia, en la región autónoma uigur de Xinjiang, en el noroeste de China, y se extendió hasta Chongwei, en la región autónoma Hui de Ningxia, en el noroeste de China. Con una capacidad anual de 15.000 millones de metros cúbicos de gas al año, se ha convertido en una parte vital de la infraestructura de gas natural de China. Pero para hacerlo posible, los ingenieros tuvieron que construir a través de algunos de los entornos más inhóspitos del planeta. Una sección de esta línea se extiende a través del desierto de Gobi,
donde las temperaturas alcanzan los 79 grados Celsius. El gasoducto aún está en progreso, pero una vez que se complete esta cuarta sección, aumentará significativamente la capacidad total de transmisión anual del sistema de gasoductos de oeste a este. Según los expertos, la tasa total de transmisión anual del sistema completo alcanzará los 100.000 millones de metros cúbicos por año. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos gasoductos? Bueno, tienen múltiples propósitos. Las regiones occidentales de China son ricas en recursos, con abundancia de gas natural. Las regiones orientales no tanto. Entonces, este gasoducto ayuda a cerrar esa brecha. Al mismo tiempo, ayuda a China a ser autosuficiente. Con esta red, China puede mantener su propia producción de energía, en lugar de depender únicamente del gas natural importado. Entonces, incluso si las sanciones golpean al país por una razón u otra, no será tan impactante, al menos para el sector energético. No solo eso, sino que esto ayuda a China a alejarse del carbón para la producción de energía y cambiar al gas natural, que es menos dañino para el medio ambiente. Pero lo más importante es que este sistema de gasoductos puede ayudar a China a mejorar aún más el flujo de gas natural que importa de otros países asiáticos, conectando esos gasoductos al sistema. Honestamente, es asombroso lo ingeniosa que es China, y proyectos como este lo ponen claramente en perspectiva. La nación ha consolidado sus propias reservas de gas natural como una fuente de energía viable, al mismo tiempo creando un camino más fácil para acceder a las vastas reservas de Asia Central. Una genialidad, especialmente cuando se considera el tipo de infraestructura que conecta a China con el resto de Asia, como este próximo gasoducto. Gasoducto de Asia Central a China. El gasoducto Turkmenistán-China, también llamado gasoducto Asia Central-China, es uno de los megaproyectos más importantes geopolíticamente en la historia reciente. Después de todo, es el primer gasoducto de China para importar gas desde Asia Central, y su presencia ha cambiado significativamente la dinámica energética de la región. Con una capacidad máxima de 55.000 millones de metros cúbicos al año, este gasoducto se extiende 1.833 kilómetros a través de un terreno accidentado. La línea principal va desde Turkmenistán, atravesando Uzbekistán y Kazajistán, hasta la región autónoma uigur de Xinjiang en China, cruzando la frontera china en Korgos. Aunque por sí solo, este gasoducto es lo suficientemente impresionante. Su verdadero significado se hace evidente una vez que te das cuenta de que conecta algunas de las redes de gasoductos más grandes. El gasoducto de gas de Asia Central China crea un enlace directo entre los campos de gas de Bogd-Tiarklik, en la margen derecha del Amu Darya, en Turkmenistán, con el gasoducto oeste-este. ¿Qué significa eso? Esto significa que gracias a esta conexión, es posible para China importar gas natural desde más de 6.920 kilómetros de distancia para impulsar su economía. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a que el gas sea bombeado directamente desde Dubái hasta Londres, y un poco más. Además de los campos de gas de Bogd-Tiarklik, el gas natural también se alimenta al gasoducto desde Beineu, en el oeste de Kazajistán. Y conectar todo esto fue una tarea difícil. La construcción del gasoducto Asia Central China comenzó en 2007. En 2009, se completó la sección kazaja de la línea. Luego, en 2010, la segunda fase terminó, y la tercera sección comenzó la construcción en 2012. En total, todo el proyecto costó más de 20.000 millones de dólares estadounidenses. Pero aquí está la cosa. Para Turkmenistán, ese es un precio que vale la pena pagar. Déjame explicar. Durante la era soviética, Turkmenistán, un proveedor principal de gas en el proyecto del gasoducto Asia Central China, fue utilizado como un productor importante de gas natural, que se enviaba casi exclusivamente a la Unión Soviética. Y Rusia heredó esa infraestructura después de la disolución de la Unión Soviética. Y bueno, aprovecharon el hecho de que Turkmenistán dependía de ellos para la exportación de gas. Entonces, compraron gas natural barato de Turkmenistán y lo vendieron por más a otros socios comerciales. Entonces, Turkmenistán comenzó a buscar otros socios en la región que pudieran romper esta dependencia de Rusia. ¿Y quién mejor para hacerlo que China? China ayudó a construir el gasoducto Asia Central China, lo que esencialmente rompió las cadenas para Turkmenistán. Ahora, el país exporta la mayor parte de su gas natural a China en lugar de a Rusia. Pero aquí está el asunto. China también está en esto por sí misma. El gobierno chino ha estado más que feliz de financiar el gasoducto, no solo por su parte, sino también por Turkmenistán.
Proporcionaron grandes préstamos para que los países menos desarrollados pudieran costear su parte de la infraestructura. Y ahí yace la trampa. Ahora, Turkmenistán está libre de la dependencia de Rusia, pero ahora está cargado de deudas con China, que tendrá que pagar utilizando las ganancias obtenidas de la venta de gas natural a China, una transferencia financiera cerrada en la que ciertamente China sale ganando y Turkmenistán termina dependiendo de su nuevo socio comercial. Y China se está aprovechando de ello, al igual que Rusia. Está pagando menos por el gas que compra de Turkmenistán a través del gasoducto Asia Central China que a Rusia. China ha creado una dependencia y ahora está aprovechándose de ella. Aún así, termina siendo mejor para Turkmenistán en general, al menos comparado con lo que tenía antes. Ahora, el país puede exportar gas en 3 direcciones. Puede exportar a Rusia, Irán y China. Mientras tanto, China planea construir una 4ª sección para el gasoducto China-Asia Central, con el fin de aumentar aún más la cantidad de gas natural que puede importar de Asia Central. El proyecto estaba previsto para comenzar en el año 2014. Sin embargo, no se ha avanzado en ese sentido ya que el contrato no se ha finalizado, incluso después de 10 años de negociaciones, principalmente debido a desacuerdos entre las dos naciones sobre el precio. Ahora, pasemos a un proyecto que podría haber asegurado la supervivencia de China en caso de una guerra. Los oleoductos y gasoductos China-Myanmar. Los oleoductos y gasoductos China-Myanmar son la apuesta de China contra el conflicto con los Estados Unidos. Y honestamente es algo genial, porque este nuevo oleoducto evita la mayor vulnerabilidad estratégica de China. Verás, la mayoría de las importaciones de petróleo de China provienen de Oriente Medio, y una buena parte tiene que pasar por el estrecho de Malaca. El único problema con eso es que los países que bordean el estrecho, incluidos Indonesia, Malasia y Tailandia, tienen fuertes lazos con los Estados Unidos. Entonces, en caso de conflicto, Estados Unidos puede fácilmente cortar esta ruta comercial vital, impidiendo que China adquiera petróleo para sus industrias. Para China, esto ha sido una vulnerabilidad importante durante mucho tiempo. Así que China aplicó su solución probada para solucionar este problema también. Simplemente comenzaron a construir. Los ingenieros chinos planearon un oleoducto que pasaría por alto el estrecho de Malaca. No pudieron construir a través de la India, ya que las dos naciones no tienen fuertes lazos diplomáticos.